Hola, vamos a empezar a revisar lo que corresponde a la sesión 2, que es sobre congruencia de triángulos. Entonces, en esta primera parte, que es la introducción, se menciona que se vio en la sesión 1 los conceptos básicos de geometría, los conceptos de ángulo y la relación que hay entre los ángulos internos de un triángulo, recordando que la suma de los tres ángulos siempre debe dar 180 grados para cualquier triángulo. ¿Ok? Entonces, conociendo esos elementos, vamos a poder estudiar este nuevo tema, que es muy corto y sencillo, como lo van a ver a continuación. Entonces, aquí hay una definición, que si no es bien la definición formal, la definición matemática, nos da una idea bastante intuitiva de lo que es la congruencia. Como dice aquí, dos figuras son congruentes si al colocar una sobre otra, todos sus puntos coinciden. Entonces, imagínenlo, hagan una imagen mental de dos figuras de la forma que ustedes quieran, y para que sean congruentes, si ustedes enciman una sobre otra, las figuras deben coincidir exactamente. Es decir, para empezar, deben ser del mismo tamaño y de la misma forma. Eso quiere decir que van a ser congruentes. Pero, para hablar un poco más formal, un poco más matemático, hay criterios para establecer congruencia y vamos a tener tres criterios, como los que vienen a continuación. El primero se abrevia con tres L's mayúsculas, como se ve aquí, que va a ser LLL, y eso va a hacer referencia a lo que significa la L, es decir, lados. Quiere decir que los tres lados en un triángulo deben ser exactamente iguales, es decir, medir lo mismo. Si yo tengo dos triángulos, como se muestra aquí, un triángulo que se ve en gris oscuro y por acá otro triángulo en gris claro, si sus lados coinciden, los lados que son homólogos, claro, por ejemplo, este lado, CB es homólogo al lado EF, si esos lados miden lo mismo, y además se cumple para los otros dos, en este caso DE y AB, y también AC y BF. Si los agrupamos así por pares, si todos esos lados miden lo mismo, entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes y además que se ocupó el criterio LLL. Y eso que acabo de decir se escribe acá de manera matemática. Lo primero es si. Recuerden que esta línea horizontal arriba de estas dos letras significa todo esto, significa segmento. Entonces dice, si el segmento AB es igual al segmento DE, entonces vamos para acá, el segmento AB es este lado de aquí abajo y el segmento DE es este de aquí arriba. Quiere decir que estos son los lados homólogos y está diciendo que son iguales. También, si el segmento BC es igual al segmento EF, el segmento BC es este de aquí, y su lado homólogo es el segmento EF, está aquí, es decir, está pidiendo que sean iguales, y también que el segmento CA sea igual al segmento FD. Aquí tenemos el segmento CA y por acá tenemos el segmento FD. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, es decir, que sus tres lados sean iguales en los dos triángulos, entonces, este simbolito significa triángulo, entonces el triángulo ABC, que es este de la izquierda, este símbolo significa congruente a, el triángulo ABC es congruente a el triángulo DEF, que es el triángulo de la derecha. Y ese es el primer criterio, cuando todos los lados miden lo mismo. ¿Okay? Un segundo criterio es este que tenemos por aquí,
Y como pueden ver, es LAL. Es importante que siempre sea en mayúscula. LAL, y lo que significan es lado, ángulo, lado. A diferencia del criterio anterior, donde las condiciones eran que todos los lados midieran lo mismo, aquí solo se va a requerir, en el nombre del criterio está la pista, que dos lados sean iguales y que el ángulo que se forma entre esos dos lados también sea igual. Entonces aquí están dibujando de nuevo dos triángulos, uno en gris claro hacia arriba y otro en gris oscuro abajo. Entonces vamos a ver esa condición acá a la derecha. Dice, si el segmento AB, aquí tenemos el segmento AB, es igual al segmento DE, aquí tenemos el segmento DE, si estos dos lados son iguales, y también el segmento AC, aquí está el segmento AC, y el segmento DF, aquí está el segmento DF, ya tenemos los dos lados, aquí, de lado a lado, y además el ángulo, este símbolo que aparece aquí significa ángulo, el ángulo BAC, hay que ver cuál es el ángulo BAC, recordar que la letra que aparece en medio va a ser donde se encuentre el vértice de ese ángulo, entonces voy a remarcarlo. Ese ángulo BAC es este que se forma aquí, BAC. Entonces, el ángulo debe estar formado aquí, que es la letra que aparece en medio, A. ¿Ok? Entonces, ese es el ángulo BAC. Si ese ángulo es igual al ángulo EDF, vamos a ver cuál es el ángulo EDF. El ángulo EDF, de nuevo, la letra que queda en medio es donde se va a formar el ángulo. Entonces es DEF. Ok, aquí hay EDF, perdón. Entonces buscamos ese ángulo. EDF. Aquí. Entonces el ángulo es esto que se forma aquí. ¿Listo? Entonces ahí está. Si estos dos lados, donde se formó el ángulo, son iguales, y además el ángulo es igual en cada triángulo, entonces decimos que esos dos triángulos son congruentes. Y eso se escribe aquí. El triángulo ABC, que es el triángulo de arriba, es congruente con el triángulo DEF, que es el triángulo que tenemos abajo. ¿Ok? Y decimos que se usó el criterio LAL. ¿Ok? Ese es el segundo criterio. Y por último, tenemos un tercer criterio. Y ese tercer criterio, como ven, es ALA, o lo pueden leer como ALA, para que no se les olvide. Y de nuevo, aquí en el nombre está la pista de qué es lo que debe considerarse. En este caso van a considerarse dos ángulos y solamente un lado. ¿Ok? Eso quiere decir que vamos a considerar dos triángulos, de nuevo, son los triángulos que teníamos arriba. Y si uno de los lados, que podemos elegir el que sea, aquí están eligiendo el lado CB, ¿ok? El segmento CB es este de aquí, que vendría siendo el lado más grande. Si ese lado es igual al segmento EF, que es acá el otro lado, que es su homólogo, esa es la primera condición, un lado, aquí está, estos dos lados, el mismo lado en ambos triángulos. Si es igual y los dos ángulos adyacentes a ese lado, adyacentes quiere decir que están juntos, pegados. ¿Cuáles serían esos dos ángulos adyacentes? Pues
si estoy eligiendo este lado, los ángulos adyacentes son este que tenemos aquí y este que tenemos acá. ¿Ok? Esos son sus dos ángulos adyacentes. Y lo mismo para el otro triángulo. Si tenemos que el lado es este, FE o EF, sus ángulos adyacentes son este de aquí y este de aquí. ¿Ok? Entonces ahí están los dos ángulos considerados. Si se cumple que los lados, de nuevo, que estos dos lados sean iguales, y además que sus ángulos por pares, es decir, los que sean homólogos, por ejemplo estos dos, son iguales, y también que estos otros dos sean iguales, quiere decir que se está cumpliendo la condición o las condiciones para que sean triángulos congruentes, y decimos entonces que se ocupó el criterio ALA. ¿Ok? Y esos son todos los tres criterios que deben estudiarse. ¿Ok? Y de nuevo acá a la derecha está escrito de manera matemática las tres condiciones. El lado CB igual al lado EF, y además el ángulo ACB es igual al ángulo DFE, que eran estos dos ángulos que tenemos aquí, que se forman aquí en estas dos esquinas. Y por otro lado, que el ángulo ABC, que es este ángulo que tenemos aquí, sea igual al ángulo DEF, que es el ángulo que tenemos aquí. Entonces aquí están los dos pares de ángulos. Si son iguales, entonces se está cumpliendo la condición de que sean congruentes, ocupando este criterio. Vale. Y entonces eso sería todo para esta sesión 2. Lo que sigue es un par de actividades. Lo primero es: compara las siguientes parejas de triángulos y determina si son congruentes, y además señalar el criterio que se está utilizando. Entonces, de nuevo, aquí tienen dos triángulos, les están dando medidas en este caso de sus lados, entonces tienen que ver con cuál de estos tres criterios se puede saber si son congruentes. Recuerden, debe cumplir las tres condiciones en cada uno. Si van a ocupar este primer criterio, debe cumplir con estas tres condiciones. Si piensan que se cumple estas tres condiciones, entonces va a ser para este segundo criterio. O bien, si se cumplen estas otras tres condiciones, entonces se está ocupando el criterio ALA. ¿Okay? Es así como van a resolver la primera actividad para el ejercicio A, lo mismo para el ejercicio B, y por último para el ejercicio C. ¿Ok? Y para finalizar, de nuevo tienen una serie de preguntas que son de opción múltiple, que es con la teoría solamente de esta sesión. Entonces van a subrayar la respuesta correcta. Y este ejercicio es un archivo que van a subir en su carpeta de Drive, como ya vieron en el video explicado cómo suben su archivo. ¿Ok? Entonces, eso sería todo.